A reading from the Acts of the Lectura Apostles. de los Hechos de los Apóstoles. Peter and John En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, and a man crippled cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. When he saw Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. But Peter, Pedro, con Juan a su lado, as did John, se le quedó mirando y le dijo: look at us. «Míranos». He paid attention to Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Peter said, Pedro le dijo: neither silver «No nor tengo gold, plata ni but oro, what I do have te I doy give you. lo que tengo. In the name of Jesus En nombre de Christ, Jesucristo Nazareno, rise and walk." echa a andar». Then Peter took him by the Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. hand. Immediately his Al feet instante and se le ankles were fortalecieron los pies y los tobillos, straightened up, stood, y se and puso en walked pie de un around, salto. and went into the temple, Echó a andar y walking, entró jumping, con and ellos praising en God. el templo por su pie, When all the people saw dando him brincos y walking and alabando a praising Dios. God, La they gente lo vio andar alabando a recognized him as Dios. the one who Al used to caer en la say, cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta they were hermosa, filled with amazement quedaron estupefactos at what was happening ante to him. lo sucedido. Verum Domini. Let all who seek Que se alegren rejoice. los que buscan al Señor. Let all who Que se alegren los que buscan al Señor. rejoice. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor. His name. Invoquen su nombre. Make known his deeds. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Sing to him. Cántenle al son de instrumentos. Make known his deeds. Hablen de sus maravillas. Let all Que se alegren seek the Lord. los que buscan al Señor. Be proud of his holy. Gloriense de su nombre santo. Tell the hearts that Que se alegren los que buscan al Señor. consider the Lord. Recurran al Señor y a su poder. Constantly seek. Busquen continuamente su rostro. Let all Que se alegren los que buscan al Señor. O children of Abraham, Estirpe de Abraham su siervo, sons of the Jacob, hijos de Jacob su elegido. the Lord El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. let all Que se alegren seek the Lord. los que buscan al Señor. He remembers his covenant Se acuerda de su alianza eternamente, for 1,000 de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. let all Que se alegren seek the Lord. los que buscan al Señor. Alleluia.
the day the Lord hath el día en que actuó el Señor. rejoiced and be Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Alleluia, Alleluia, Vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. That very day, the first day of the week, Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando lo que había sucedido. and it happened that Mientras conversaban y discutían, debating, Jesús Jesus himself drew en near persona and walked with them. se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Asked them, Él les dijo, "What are you discussing?" ¿qué conversación es esa que traen mientras They stopped, van de camino? looking downcast. One of them Ellos se detuvieron, preocupados, to him in reply, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén the thing que no sabe lo que ha pasado allí estos días? he replied to them, Él les preguntó, sort of things. ¿qué? They said to him, Ellos le contestaron, happened lo de Jesús el Nazareno, who was a prophet que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. how our chief priest Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte and crucified. y lo crucificaron. But we were hoping Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, now the third day, hace ya 2 días que sucedió esto. some women from our group Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. and he said to them, "Oh, how foolish you are. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, Suffer these things qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, he was going on él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. So he went in to stay with Y entró para quedarse con ellos. them. It happened that while Sentado a la mesa con ellos, he took bread, tomó el pan, said the blessing, pronunció la bendición, lo partió gave it to them. y se lo dio. With that, their eyes were open. A ellos se le abrieron los ojos y los reconocieron, Vanished. pero él desapareció. Then they said to each other, Ellos comentaron, "Hearts burning ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? to us." So they set out at once, Y levantándose al momento,
se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: The Lord has truly been raised. era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Then the two recounted Ellos contaron lo que les había pasado por el camino and how it was made known y to them. cómo lo habían reconocido al partir el pan. Verbunda homine. Las tibi Christe. Some women from our group, however, Algunas mujeres de nuestro grupo were at the tomb early in the morning estuvieron por la mañana en el sepulcro his body. y no encontraron. Back and said they had seen a vision of angels Volvieron y dijeron que habían visto una visión de ángeles alive. que le anunciaron que estaba vivo él. Here, Ese es el mensaje aquí. Durante la octava escuchamos todos estos encuentros con el Señor resurrecto, que Él está vivo. Se le apareció a María Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro y hoy a Cleofas, on their way to los otros discípulos en camino a Ameo. closed room, Aparece en the 10 disciples, el alto aposento de los 11 in the en Juan mountains of the 20 Matthew 28, y según Mateo 28 también, así como en Galilea a Pedro, Tomás, Nataniel, los hijos de Zebedeo, were told he y en 1 Corintios se nos dice que se le apareció a 500 in Acts 1, de una sola vez y en Hechos 1 escuchamos hablar con finally in 1 Santiago, él, así como en Corintios a Pablo. Ese es el mensaje, no es un evento que haya pasado en el pasado y que digamos relatos acerca de Jesucristo, sino que Él es we can encounter verdaderamente está vivo y lo podemos encontrar por la obra del Espíritu Santo, por los sacramentos, por la oración. Y hoy creo que es particularmente poderosa esta lectura. El Papa Benedicto ha dicho que la localidad de Ameo no es cierta, no es segura. Se nos dice que a 7 millas de Jerusalén. El Papa Benedicto menciona que in a way every place representa cualquier lugar, that every Christian que es el camino que todo cristiano tiene que tomar. experienced. Y todos hemos experimentado dificultades, desilusiones, y quizás las cosas no hayan sucedido como esperábamos cuando hemos encontrado sufrimientos que ponen a prueba nuestra Struggle with sin, fe, algunas enfermedades, algunas tienen luchas con situaciones desesperadas, trabajo, unrevealed, problemas económicos realized hope. y esperanzas no realizadas. Todas estas cosas los cristianos sufren en el mundo, igual que todos los demás. Sin embargo, hoy vemos en una escena tan hermosa que Jesús, el alzado, Disciples today that se aparece a los dos discípulos que están caminando y camina Él con ellos para volver a encender la fe y la esperanza de su corazón y a la larga en el partir el pan en celebración de la Eucaristía. Sus ojos se abrieron y vieron a Jesús claramente y sabían de su presencia que Él estaba con ellos. Dijeron, teníamos esperanzas, teníamos esperanzas en Él y ya ahí todo sucedió. Vieron al Mesías crucificado en su mente, así que es algo hecho. experiences, as I said, Todos hemos experimentado cosas negativas, nos sentimos abandonados, traicionados por el Señor, ya que no está con nosotros, pero vemos que, de acuerdo con la cruz, el catecismo dice que no hay santidad que no haya pasado por la cruz. Esa es la vocación de todo cristiano, que caminemos por estas cosas y sabemos que el Mesías mismo, que fue tan incomprendido en la época de Cristo, habría de ser un Mesías sufriente. En el Antiguo Testamento del siervo throughout in the liturgy, que es mencionado en la liturgia, que lo tuvimos la semana pasada, de Isaías 52 y 53, se nos dice que él fue rechazado, evitado, the Messiah. según las profecías del Mesías, un hombre de sufrimiento, acostumbrado a la enfermedad, uno de aquellos de quien la gente No esteem, se esconde, yet it was our y infirmity sin embargo fue nuestras enfermedades que él sufrió
que Él padeció mientras pensábamos en Él como si fuera uno afligido por Dios. Sin embargo, Él fue atravesado por nuestras ofensas, triturado por nosotros. Según Él, ese es el castigo que Él lleva, y por sus tribulaciones Él es nosotros. Él estaba tomando sobre sí el castigo del pecado y tomaba a sí mismo esto hasta el punto de abandono en la cruz. Dios mío, porque me has olvidado, dijo Él, y se lo está tomando hacia sí mismo. Esa enajenación del pecado. Ese es el misterio de la sustitución que Él sufrió en lugar de nosotros. El canto dice también, todos han perdido el camino como si fueran ovejas, cada uno por su lado, pero el Señor puso sobre ellos la culpabilidad de todos nosotros. Él es aquel que nos ha redimido por sus aflicciones. Él verá la luz en la plenitud del día por su sufrimiento. Mi siervo podrá justificar a muchos. Nosotros no sabemos lo que es el pasaje de la Escritura que citó Jesús, pero Él les hizo sentirse vivos, los volvió discípulos verdaderos al punto de decir que nuestro corazón ya no arde cuando encontramos al Señor, cuando vemos su verdad. Así que la fe es nutrida por la palabra de Dios y vemos la Eucaristía en referencia al partir el pan. En ese mensaje vemos la estructura de la misa, tenemos la liturgia de la palabra, de la Eucaristía, y debe ser tan profunda. Este es un encuentro con el Señor cada misa. Después de darse cuenta de que era Él, inmediatamente regresaron a Jerusalén para proclamar las buenas nuevas, que Jesús estaba vivo, presente entre nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Él estará con nosotros. Y esa es una buena noticia, y eso es lo que son los encuentros con Jesús. Nos alientan para compartir esa fe, para ayudar a otros a encontrarlo a Él. La resurrección nos da a nosotros el valor para ser testigos de su presencia por medio de la presencia del que salva. En Hechos 37 habla de la resurrección como un seguro, que es Él verdaderamente el Mesías, que lo que Él ha dicho es cierto, que Él ha sido alzado de entre los muertos. Podemos pensar en cuánta gente en la historia ha muerto por una buena causa, se ha sacrificado, pero Jesús fue alzado de entre los muertos. Él está con nosotros hoy. No es una historia que digamos una y otra vez y que compasione a nuestro corazón. No, Él está presente entre nosotros. Como escuchamos ayer, Él dice a María Magdalena, no te apegues a mí, porque yo no he ascendido a mi Padre aún. Él todavía tiene trabajo que hacer en estas últimas apariciones, que Él va a ascender al Padre entonces y enviar al Espíritu Santo. Así que la historia no es un recuento de un pasado evento, sino que el Espíritu Santo va a ser derramado en los sacramentos por nosotros y estará presente hoy, todavía lo está, 2000 años más tarde, en su obra que salva. El poder de la redención, el poder de su sacrificio, de su resurrección, el misterio pascual que nos salva, va a dársenos, representársenos en los sacramentos. Podemos tener contacto con Él en una forma tan profunda que experimentemos el poder de esa redención 2000 años más tarde. Ahora, no solamente como un relato que se cuenta, que se hace presente en las gracias de ese evento, sino que se aplica a nosotros por medio de los sacramentos. No estamos hablando acerca de una esperanza humana en el sentido terrenal. Yo esperaba que todo iba a salir bien en este mundo y que tendría las cosas buenas de este mundo. Dios nos ofrece una esperanza en la caridad, en que fallan los poderes humanos, que parece que no hay esperanza porque Él viene y camina con nosotros y se nos acerca. Ellos, los discípulos, han sentido esto diciendo, esténse con nosotros para poder disfrutar de tu presencia, y esto es cumplido en la Eucaristía de una forma tan especial
su presencia por excelencia. Las Escrituras dicen que cuando hay dos o tres están presentes en su palabra, pero aquí tenemos que por excelencia está en la Eucaristía, está Jesús con nosotros. Y este es un cumplimiento de sus promesas de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Juan Pablo II decía que recibir la Eucaristía significa entrar en una profunda comunión con Jesús. Él nos dice eso en Juan 6. Él vivirá en mí y yo en ustedes. El que coma mi carne, así estará. Esta cercanía a Cristo que sucede en la Eucaristía. Yo creo que unas lecciones de este pasaje para nosotros hoy es que según Juan Pablo en su documento de haber escrito sobre la Eucaristía, el estar con nosotros, Señor. Él dio una enseñanza elocuente de cómo estaba con nosotros y habla de una necesidad profunda de adoración que tenemos hoy día y que también cómo es que María puede ayudarnos con esa adoración para contemplar el rostro de Cristo, su vida. Con María en el rosario tenemos todos sus misterios y los misterios de la vida de Cristo y podemos ir con ellos para contemplar su corazón. Tenemos que pasar tiempo con Jesús en la Eucaristía y en sus palabras para traer las Escrituras con nosotros y meditar sobre sus palabras y permitir que Dios nos hable y nos inspire para estar con Él, para hablar sobre nuestras necesidades y para alabarle y darles las gracias. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta vida? ¿Cómo podemos ser cristianos si no escuchamos su voz y de alguna forma tenemos que ser inspirados por esto? Tenemos que pasar tiempo con Él y tenemos que poder ver a Dios obrando en nuestra vida, creer eso verdaderamente y experimentar esto que Él está caminando con nosotros, que Él siempre está trabajando con nosotros, atrayendo el bien de los eventos de nuestra vida y así es como somos fortalecidos y alentados para encontrar su presencia y su palabra en la Eucaristía, en nuestros hermanos en alguna forma, sino que Él nos da a nosotros este lugar privilegiado en los sacramentos, que es donde está la Eucaristía, para encontrarlo de una forma tan profunda con fe. Tenemos que acceder a esto.